Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Marcos, capítulo 9. Voy a demorar un poquito para desarrollar el tema ahí bien. Vamos a leer muchos versículos, pero simplemente ahí focalizate en el versículo 23, Marcos 9, 23. Y bueno, para meterlos en contexto, para aquellos que por ahí quizá vienen por primera vez o bueno, están medio perdidos, estamos en la serie de la fe y me encanta la serie de la fe. Y pensaba esto que digo que es una quizá de las series que podríamos estar toda la vida. Y no porque sea un tema en el cual nosotros deberíamos hacernos expertos en la ley, como tener una respuesta así, no sé, académica, por decirlo, no para volvernos unos escribas, sino más bien porque es un tema elemental y esencial en la vida del discípulo. Los discípulos no simplemente conocen, sino que a su vez practican lo que viven. Che, me parece que siento como un retorno, pero ese porque está activa el auxiliar. Si vos lo muteás, perdón. Pausa. Me parece que está desmuteado. Ahí está, ahora sí. Me estaba molestando. ¿A usted no? ¿A usted no le molestaba eso? Bueno, gracias, Cris. Lo que les decía era esto, que es elemental conocer, ¿no? Pero si solamente nos quedamos ahí, simplemente nos hacemos como unos expertos nomás en el tema, pero la vida del discípulo no solamente tiene que ver con conocer, sino también con experimentar, obedecer, como oraba Brian, tiene que ver con dar ese paso de vivir, porque nosotros no solamente creemos, sino que vivimos lo que creemos. Es más, porque nosotros creemos, es que vivimos. Así que este es el tema que yo quiero compartirle y que está súper relacionado con la fe. Tiene que ver con esto y es quizás una de las cosas que más me apasiona. Y está basado en esta declaración que les invitaba a buscar ahí en Marcos 9:23. Y él dijo que para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Me encantan las expresiones en la Biblia cuando habla acerca de absolutos. Esta es una expresión de absoluto, todo, nada, siempre, nunca. En la Biblia encontramos muchas cosas de esas y me encantan esas expresiones de absoluto. Nuestra cabeza hace ¡pum! Cuando leemos esas palabras, porque estamos inmersos en una cultura relativista que sin embargo se nos va pegando eso, no, pero, empezamos a meterle, pero me encanta este absoluto, todo. Si dice todo, no es que hay algo que se convierte en imposible, ¿no? Me encanta esta verdad y es una verdad que nosotros necesitamos internalizar, como todas las verdades. Dejé la vida con la worship, así que se me secó la garganta. Es una verdad que necesitamos internalizar. Y de ninguna manera debemos permitir que esta verdad se apague. No debemos permitir que nada ni nadie apague esta verdad. La verdad de creer que todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Y obviamente tenemos muchísimas amenazas en contra de esto, ¿no? De esta declaración hermosa del Señor Jesús. Y peor aún, a veces nosotros mismos somos los que apagamos nuestra fe para poder creer esta hermosa verdad. Y en la Biblia encontramos muchísimas referencias, no tenemos el tiempo para recorrer todas estas verdades, pero que se conectan a esta de que todo es posible. Muchos ejemplos, ¿no? Porque Dios es un Dios de imposibles. Para Dios no hay nada imposible, para Él todo es posible. Esa es una verdad, y esa es la verdad. Así que la fe, si yo tengo mi fe depositada en la persona correcta, en la persona de Dios, que es un Dios de posibles,
y en el objeto correcto, eso hace que también yo pueda participar de la transformación de cualquier cosa, que sea un imposible. Eso me hace partícipe de poder transformar lo que es imposible en posible. Porque tengo mi fe en el lugar correcto, en la persona correcta. Eso nos convierte en demoledores de imposibles y en constructores de posibles. Y eso es gracias al poder de Dios que opera en nosotros a través de nuestra fe, ¿no? Bueno, Jesús es nuestro modelo, ¿no? Así que como nosotros como cristianos tenemos que entender que somos como Cristo, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, debemos hacer lo que Él hacía y decir lo que Él decía, ¿no? Jesús dijo en Juan 14:12, de cierto les digo, en verdad les digo, que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores las hará. Porque yo voy al Padre. El que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores obras hará porque yo voy al Padre. Me encanta esto. Siempre que leo este texto pienso que las mismas obras que están disponibles para hacer para nosotros, los que creemos, ya están como activadas desde el momento en que pusimos nuestra fe en Jesús, porque es para los que creen, dice. Pero las obras mayores, que son un extra y un adicional, también están disponibles desde ese día, desde el día en que nosotros pusimos nuestra fe en Jesús. Y yo la mayor parte, o en mi caso, la mayor parte del tiempo de mi vida he creído en los milagros de Jesús, pero lo he creído desde la posición que Él también tiene como Dios, ¿no? Si hacía un milagro, siempre había entendido de que Él lo hacía en el poder de su divinidad, ¿no? Como Dios que era. Y aunque yo siempre me impresiona, digamos, leer esos milagros de Jesús en los evangelios, son hermosos, aparte, digamos, de conectarse con las personas, de transformarse en realidad, estos milagros siempre había pensado que ocurrían simplemente porque Él era Dios. Yo nunca tuve problema de creer que era el Hijo de Dios, que era Dios, que tenía su divinidad y demás, pero siempre vi a esos milagros así, como que Él los realizaba desde esa posición. Y eso a mí como que me pone en una posición bastante cómoda, digamos, porque si yo siempre pienso, digamos, que los milagros que hizo Jesús solamente los hizo desde su posición como Dios, entonces a mí no me genera demasiada incomodidad, porque no tendría que hacer tanto en comparación con Él, con las obras que Él hizo. Quizá digo, bueno, Él logró esto simplemente porque era Dios. Ahora, si Él lo hizo en estos 3 años y medio más o menos, que tuvo acá como hombre, pero lo hizo así, como hombre, como vos y como yo, en su humanidad, pero en la correcta relación con Dios, eso ahora me incomoda a mí, nos incomoda a todos, porque decir que Jesús es mi ejemplo significa que así como Él lo logró, respetando, digamos, esta correcta relación con Dios, ahora eso me expone a mí y me desafía a poder vivir como Él vivió. Incluso, para que no piensen, digamos, que estoy diciendo una herejía, Filipenses 2 habla acerca de que Jesús se despojó, dice, de sí mismo como ser Dios, como cosa que aferrarse. No significa que Él dejó de ser Dios, sino significa que Él se despojó de su divinidad. Se despojó de esos poderes divinos que Él tenía y que podía usar, porque se acuerdan las provocaciones que le hacían, si vos sos el Hijo de Dios, bajate. Si vos sos el Hijo de Dios, hacé esto. Y Él no hacía eso, ¿por qué? Porque se había despojado, eso nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2. Y me encanta porque es
es una invitación, digamos, a tener una correcta relación para con Dios, para poder creer que todo es posible mediante la fe en Él, simplemente. Así caminó Jesús. Romanos 8, 30 al 33, 2 Corintios, le doy argumentos nomás. 2 Corintios 5, 21 habla acerca de cómo debe ser nuestra relación para con Dios. Vivir en la correcta relación para con Dios. Así se manejó Jesús, así hizo lo que hizo. El otro día veía, no me acuerdo si era un meme o qué, de Star Wars, y decía, no me acuerdo que, por la nueva serie habían saltado a discriminar una de las actrices que es de color negro ella. Entonces empezaron a discriminarla por ser de color. Y entonces muchos fans, o algunos, digamos, recuerdo que salieron algunos en defensa, otros en crítica, obvio. Pero había leído uno que salió en defensa y dice, de las 1.000 millones de especies que existen en la galaxia, fuiste a elegir la peor, la del discriminar. Bueno, digo esto, cualquier cosa, ¿no? Pero digo por especie, porque quería decir, si nosotros preguntáramos de qué especie es Jesús, seguramente Él nos contestaría que es tanto humano como Dios. Las dos cosas. No diría que solamente soy Dios, ni tampoco diría solamente humano, sino diría ambas cosas. Bueno, eso en realidad el comentario fue más para los frikis que les gusta Star Wars. Pero lo importante acá es que en los días que estuvo Jesús, vivió como hombre, en la correcta relación con Dios, pero todo lo que hizo lo hizo así, como vos y como yo. Y eso nos desafía. Ahora, ¿por qué Jesús es mi modelo? Porque 1 Juan 2:6 dice, los que dicen que viven, dice, en Dios, deben vivir, dice, como Jesús vivió. Por eso Jesús es mi modelo, porque yo puedo vivir y debo vivir. Si yo digo que soy cristiano, entonces debo vivir como Cristo vivió. Si digo que sigo a Jesús, que creo en Jesús, entonces debo vivir como Él vivió, como Jesús vivió. Ahora quiero que te pongas así como en la posición, que te la creas toda, esta expresión, ¿no? Suponete que vos hoy estás ocupando como esa posición de Jesús en estos días, en este tiempo. Tenés la mente de Jesús, la fe de Jesús, ¿no? ¿Qué imposible se te viene a la mente que bueno, por estar ocupando la posición de Jesús, la correcta relación con Dios, podés transformar ese imposible en posible? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué imposible o qué problema se te viene a la mente ahora que estás atravesando que vos, por estar ocupando la posición de Jesús, por ser Jesús, podrías transformarlo en posible? Pensá eso, un segundo. ¿Y por qué te digo que la mente? De tener la mente de Jesús. Porque cuando Jesús estuvo en este planeta como hombre, no había nada que hiciera pensar a Él que existiera un imposible. Porque su fe estaba anclada a la verdad de que nada es imposible. Si nuestra fe está anclada a que nada es imposible para lo que creemos, entonces no va a existir ningún tipo de imposible. Ninguno. Le traían un ciego y Jesús no le daba un bastón de color blanco. Y tampoco lo mandaba a aprender braille. Eso no hacía Jesús. No simplemente era amable como nosotros, en una ocasión, que hemos sido amables con una persona no vidente, lo ayudamos a cruzar la calle o le decimos que se acerca a tal colectivo. No sé si han tenido esa experiencia, hermosa también. Él no simplemente era amable con las personas no videntes, por ejemplo, da un ejemplo, sino que Él transformaba su realidad realizando un imposible. Él abría sus ojos. Bueno, acá veo a varios que usan lentes
Y quizás para ustedes algo una normalidad. Le hablo a ustedes que usan lentes. Pero yo creo que si Jesús estuviera hoy acá, para Él no sería una normalidad. Yo creo que Él les abriría los ojos a todos ustedes y no les daría una receta para que vayan a buscar otro lente porque el que ya tienen ya no les funciona. Sino haría funcionar su ojo. Es más, el que tiene no funcionaría porque su ojo empezaría a funcionar como debe ser. Hoy cantábamos como es en el cielo, ahora acá. En el cielo no hay lentes. No hay lentes. Bueno, esa fue una revelación para ustedes, profeticé que no van a usar lentes. Así que bueno, Jesús puede hacer eso. Oro para ustedes ahora. En el nombre de Jesús, que sus ojos se activen. Yo creo eso. Creo que sus ojos son sanos ahora. En el nombre de Jesús. Eso es lo que haría Jesús. Me encanta porque Él cambia realidades, ¿no? Vemos en la Biblia que Él trató no solamente con ciegos, trató con sordos, con mudos, con paralíticos, personas con deformidades. ¿Se acuerdan el hombre de la mano seca? Trató con lunáticos, epilépticos, endemoniados, leprosos, bueno, todos los que padecían algún tipo de enfermedad, incurable incluso, todos los que tenían algún dolor físico, todos eran sanados completamente. Así que podemos decir que Jesús nos sanó a todos en su tiempo, pero sí podemos afirmar que Él sanó a todos los que acudieron a Él. Quiero darte dos pasajes para que también medites en tu tiempo. Te estoy desafiando. Todo esto es simplemente lo hago para que crezca nuestra fe nomás. Y vale la pena para mí dedicar este tiempito. Esta es la intro. Se hacía re largo. Mateo 4, 23 al 24. Me encanta esto los absolutos que le decías hoy. Mateo 24, 23 al 24 y Mateo 9, capítulos después. Mateo 9, 35 al 38. Bueno, Mateo 23 al 24 dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en la sinagoga de ellos. Y esto es lo que vamos a ver una y otra vez. Predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Yo cuando leí eso, remarqué toda enfermedad, toda dolencia. Sanaba toda enfermedad, toda dolencia. No había una enfermedad que Él no sanara. No había un tipo de dolor que Él no sanara. Todo. Toda enfermedad era sana. Toda dolencia era sana. Y dice que después, bueno, le llevaron a todos, dice, los que sufrían dolor, diversa enfermedad, tormenta, endemoniado, lunático y paralítico, y Él los sanó. O sea, todos los que acudían a Jesús eran sanos. Me encanta eso. Mismas obras. Bueno, Mateo 9:35, otro más, y ya vamos al texto que le hice buscar hoy. Dice que recorría la ciudad y las aldeas y dice, predicaba el evangelio del reino, sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Bueno, y después el texto que es súper conocido. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellos. Ese es el motivo principal por el cual hacía lo que hacía. Sanaba a un enfermo, liberaba a un atormentado por un espíritu, simplemente porque tenía compasión de esas personas. Bueno, me encanta eso. Y yo para graficar un poco más esta emoción o esta pasión, mejor dicho, que debemos tener por vivir como Él vivió, he seleccionado Marcos 9, del versículo 14 al 29. Obviamente tiene muchísimo, podríamos hacer una serie incluso de este mismo texto, pero simplemente lo único que quiero hacer es que nos posicionemos en cómo Jesús, digamos, ministra el tiempo y cómo, digamos, nosotros podemos vivir y debemos vivir de la manera que Él vivió y cambió
la realidad de tantas personas, ¿no? Este es uno de los tantos ejemplos. Amo a Jesús. Amo cuando hace esto. Marcos 9:14. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude, entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo, ¡ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Versículo 20. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y se cayó al suelo revolcándose, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arrojaba al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. El versículo que leímos hoy, Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Mira, si te va con esta, para el que cree todo es posible, listo. Ya estoy hecho. Me voy al sobre. Versículo 24, al instante, el padre del muchacho exclamó, creo. Dice, ayúdame en mi incredulidad. Otra versión, no sé cuál. Bien, ahí. Yo estoy leyendo la Reina Valeria contemporánea, no sé si está parecido. Y dice, creo, dice, ayúdame en mi credulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, entonces reprendió al espíritu impuro, y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar. Oh, que me encanta la manera de orar de Jesús. Da una orden. No dice si es tu voluntad, Si es tu voluntad, Señor, que este hombre sea libre. No, yo ordeno, dice. Esa es nuestra posición también. Versículo 26. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Y cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús le respondió, estos demonios no salen sino con oración. Bueno, esta versión, que no vamos a leer ahora, del mismo acontecimiento, se da también en Mateo 17, del 14 al 21. Pues en su tiempo pueden leerlo también, si quieren. Pero él agrega en esta última parte, me encanta Jesús, y él agrega y dice, ¿por qué no pudimos cuando estuvieron en privada? Preguntan los discípulos. Y él les da un ejemplo, dice, porque ustedes, dice, tienen muy poca fe. Mateo 17, 20. De cierto les digo que si tuvieran su fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Nada. Y después dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Oh, cuántas cosas por aprender acá, Y yo me sumo ahí también, lo quiero todo. Pero de esta historia podemos encontrar muchísimos tesoros y les adelanté que no vamos a ver todos, obviamente no nos da el tiempo. Pero esta historia nos habla acerca de la fe desde el punto de vista del necesitado,
como el Padre o el Hijo del Padre. Nos habla también de la fe desde el punto de vista del discípulo, ¿no? Los discípulos intentaron hacerlo, no pudieron. Jesús, digamos, les muestra la manera, como debe ser. Esa es la que vamos hoy a ver un poco, me voy a centrar bastante. Habla de la incredulidad, también vamos a hablar de eso. Habla de la sanidad. Habla de liberación espiritual, habla de guerra espiritual, donde revela cómo opera Satanás, el reino de las tinieblas. Habla sobre la posición que debemos ocupar nosotros cuando algo nos sale. Eso también voy a mencionar algo. Habla también cómo actuar cuando algo no sucede. Y habla también del ayuno y la oración. Bueno, muchos temas súper ricos. Pero quiero comentar algo que me parece muy importante de la historia, y es acerca de la tendencia que tenemos a crear teología de lo que no pasa. Hay un ruido. Era re obsesiva. Cuando Jesús llega a esta situación, que leemos en el capítulo 14, vemos que él dice, él llega y se encuentra con otros discípulos. Eso, si ustedes leen la historia, él viene del monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Santiago, y entonces ve al resto de los discípulos, que habían quedado 9, discutiendo, ¿no? Estaba entre la multitud, pero estaban discutiendo con los escribas. Y a mí me llamó mucho la atención esto, porque parece ser como la intención parece ser sana, y está bien que así sea, que nosotros busquemos, digamos, respuesta, pero por leer discusión no significa que estén peleando o defendiendo lo que acaban de hacer, ¿no? A mí como que me hace pensar en realidad que ellos, en lugar de estar defendiendo eso, me da la sensación de que esta discusión está inspirada más bien por la incredulidad de lo que había pasado. Y ya les voy a explicar por qué eso. Porque ellos no fueron al lugar correcto a discutir este tema. Tenían que haber ido con Jesús a discutir el tema, ¿no? Pero primero dice que cuando Jesús viene y los ve que están discutiendo con los escribas, dice, no es el lugar correcto, entonces Jesús corta, digamos, ¿viste? Jesús tiene una manera de cortar con mucha dulzura y corta esa discusión, porque se ve que ellos estaban buscando la respuesta en donde no debían. Si ustedes saben, digamos, los escribas, los fariseos, no estaban muy de acuerdo con todo lo que Jesús hacía. Entonces probablemente al estar discutiendo no significa que estén en desacuerdo, como les decía, quizás estaban exponiendo opiniones nomás. Pero si vos buscas respuesta en el lugar equivocado, lo más probable es que pierdas la fe que se necesitaba en ese momento. Y lo peor aún es que corremos el riesgo de crear una teología falsa. Eso es lo que quería decir cuando les decía que entramos en un terreno de crear la teología de lo que no pasó. Por ejemplo, doy un ejemplo. Si oro por alguien y no se sana, podemos llegar a decir que la sanidad o la liberación no es para este tiempo. Yo lo he escuchado a eso, lo he creído también, he estado en ese terreno. Y simplemente, digamos, decir eso, creer eso, yo estoy cancelando incluso lo que habíamos leído al principio. Las mismas obras, dice, para los que creen, son los que van a poder hacer. Ustedes van a poder hacer las mismas obras que yo, y aún mayores. Así que si yo digo que la sanidad y la liberación no están para este tiempo, de alguna forma yo estoy cancelando. Eso es crear una teología falsa o teología de lo que no pasa. Oro por alguien y no se sana, podemos decir no tengo el don. ¿Alguien dijo eso alguna vez? Yo digo eso. No son vulnerables ustedes. Son perfectos. Dice, los discípulos también podrían haber pensado, este joven no fue sanado por nosotros,
Solo algunos nomás pueden hacerlo. O no tengo autoridad, no tengo poder y qué sé yo. Tantas cosas que nos vienen a la mente cuando oramos y nos pasa algo. Pero me gusta pensar esto. Los discípulos, si ustedes leen Marcos 3, yendo en el mismo libro, muchos capítulos antes del capítulo 9, Jesús apenas los llama, dice que Él les da autoridad y poder para expulsar demonios, para sanar toda dolencia y enfermedad. O sea, ellos tenían autoridad y poder para sanar. Lo habían hecho, de hecho. La Biblia nos cuenta que habían tenido una hermosa experiencia de hacer milagros. Pero, sin embargo, en esta ocasión no pudieron. No pudieron hacer. Pero ellos se encontraron en un punto en donde quieren buscar una respuesta. ¿Alguien quiso buscar alguna vez esa respuesta por lo que no pasa? Es lo inmediato. Lo primero que hacemos, en vez de ir a los secretos, de preguntarle al Señor por qué no pasa, empezamos a buscarle una respuesta racional. Hacemos teología de lo que no pasa. Pero lo peor que podemos hacer, o la tendencia, la mayor tendencia que tiene esta teología de lo que no pasó, es llevarnos a pensar de que Dios pone la enfermedad y de que Dios pone tal dolor en la persona. Como esta historia y tantas más, nosotros podemos ver que en los tiempos de Jesús, todas las personas interpretaban tanto a la enfermedad como al dolor como una influencia demoníaca. Ellos no tenían problema de creer eso. Nosotros hoy todos esos ataques, digamos, del infierno, se los atribuimos a Dios. Decimos, Dios puso esta enfermedad. Es la voluntad de Dios esta enfermedad. ¿Para qué? Dice, bueno, puede provocar en mí, digamos, formar mi carácter y hacerme mejor persona. Así que sé que puedo estar ofendiendo, pero bueno, sepan que Dios me ha ofendido a mí primero. Pero me encanta esto, ¿no? Porque alguien que estaba enfermo no necesariamente significaba, o lo vemos en la Escritura, que tenía un espíritu, como en el caso que nosotros leímos. Pero sí, en ese tiempo, e incluso para nosotros también en nuestro tiempo, alguien que está enfermo o alguien que posiblemente tiene un dolor algo y que persiste ese dolor, puede ser causado, digamos, puede ser causa de influencia del mal. Porque como leímos, todo problema espiritual repercute también en lo físico. Así que decir que si nosotros decimos que Dios trae un problema o una enfermedad, de alguna manera estamos atentando contra el hecho que nos dice Isaías 53, que Jesús dice que Él cargó con toda nuestra enfermedad y toda nuestra dolencia, ¿no? Él se llevó todo. Así que si por un lado Dios te pone una enfermedad, pero por el otro después te la saca, otro argumento es que su reino está dividido. O sea, primero pónganse de acuerdo, ¿me da la enfermedad o me sana? ¿Cómo es? Por eso ese es el argumento correcto. Nosotros no tenemos que pensar que Dios envía la enfermedad o el dolor. Él envía la sanidad y lo ha hecho y lo ha demostrado por medio de Jesús, ¿no? Ese es nuestro tiempo ahora. Pensar que estas cosas forman mi carácter, obviamente, esta es mi posición más cómoda, pensar así. Porque no tengo que asumir ningún tipo de riesgo. Ahora, si yo creo, digamos, que Dios envía la sanidad, entonces empiezo a ver a las personas como un imposible que pueda hacerse posible. Bueno, es bastante amplio y creo que estoy entrando en un terreno que me va a ser difícil salir, pero quiero dejarlos pensar también. Quizás vos tenés un imposible. Quizás estás pensando en algo que puede volverse algo complicado para vos o es un problema serio para vos.
¿Y por qué digo que es importante identificar el problema? Porque ni siquiera para el Padre o para los discípulos fue algo, digamos, tan, ¿cómo decirlo? Tan nítido poder ver eso, ¿no? Pareciera ser como que el problema central o la raíz del problema estaba oculto. Y es importante justamente identificar el problema porque lo más probable es que sea la raíz de todo lo que nos está pasando, la raíz del por qué nosotros no podemos vivir como Jesús vivió. Para el Padre, ¿el problema cuál era? Que va a los discípulos y después va a Jesús. ¿Cuál era el problema? El demonio. El demonio, la mudez, eso era el problema. Ese era el problema para ellos. Y era también el problema para los discípulos, porque no pudieron sacarlo. Y a mí me encanta esto porque para Jesús eso no es un problema. No termina siendo un problema. No es el problema para Jesús. Pobre estos dos, ¿no? Pobre el muchacho, pobre el padre, está desesperado. Pero vemos que cuando Jesús se acerca, Jesús no dice nada, pero este demonio dice que se manifiesta y quiere persuadir a Jesús. ¿Por qué hace eso? Porque para mí lo que quiere hacer es persuadirlo a él. Había funcionado antes, había funcionado con el Padre, había funcionado también con sus discípulos y ahora intenta hacer lo mismo con Jesús. Pero Jesús nada lo intimida. Me gusta eso, la presencia de Jesús cuando se manifiesta. Él no se deja intimidar por la situación, porque para Él no hay un imposible. ¿Tá? Y para mí esto es una gran noticia. Para mí es una muy buena noticia de que para Jesús no sea un problema la mudez, que para Jesús no sea un problema la sordera. No sé si tenés un problema de sordera, pero quiero decirte que para Jesús no es un problema. No es un problema la sordera. No es un problema la sordera para Jesús. No es un problema las convulsiones. No es un problema tampoco los tormentos. No es un problema tampoco las pesadillas. Es una muy buena noticia. Lo que para mí es un problema, para Jesús no es un problema. No es un problema. No es un problema. Me encanta eso. Por eso quiero invitarte a que pienses en ese problema. Lo que vos considerás que es un imposible, quizás en alguien como este hombre, en un hijo o una hija, que es un imposible para vos, a lo mejor tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, quizás es un imposible para vos. Pero quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Para Jesús no es un problema eso. Quizás es un problema para vos, pero no es un problema para Jesús. Quiero invitarte también a que si vos identificaste cuál es este problema, que te hagas vulnerable también en las casas, que cuentes cuál es tu problema. La Biblia dice en Santiago 5 que si ustedes exponen, confiésense, dice, si ustedes se confiesan, dice, la oración del justo, o sea, nosotros somos justos por la sangre de Jesús, Dios nos ha hecho justos, nuestra oración dice que produce maravillas, produce milagros. Así que si nosotros confesamos no solamente un pecado, el problema que tenemos, que vemos como imposible, dice que van a recibir sanidades. Me encanta esto. Por eso los quiero motivar también a que si identificaste eso, también te hagas vulnerable, porque la vulnerabilidad precede a la libertad. La vulnerabilidad precede a la sanidad. Si vos te haces vulnerable, quizás el problema, mira, quiero alentarte también porque, bueno, tengo mucho para contarles, no me quiero extender tanto tampoco, pero yo la vez que me hice vulnerable, el problema se intensificó. Pero quiero decirte que te sostengas ahí, porque cuando se intensifica, eso significa que inmediatamente va a venir tu libertad, inmediatamente va a venir tu sanidad. En este chico pasó eso. Se acercó Jesús, la presencia de Jesús. Cuando Jesús se acerca, algo pasa, siempre. Entonces se manifiesta ahí, parecía que otra vez, imagino el Padre,
otra vez pasa esto y bueno, no va a pasar nada y pasa. Por eso si vos te haces vulnerable, y no importa, digamos, si se intensifique el problema, mantenete ahí. Y es mejor ahora si vos compartís esa mochila con otro. Pero guarda, está a la puerta tu libertad. Y eso me encanta, es una muy buena noticia. Bueno, ¿cuál era el problema entonces para Jesús? Si no era ninguna de estas cosas, y tampoco para Jesús el problema es esto que vos identificaste. ¿Cuál es el problema para Jesús? El problema es la incredulidad. Ese es el problema. La incredulidad no es fe débil. No es poca fe. La incredulidad es no fe. Si la fe es confianza, la incredulidad es desconfianza. Si la fe es creer, la incredulidad es dudar. Mira, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice que la fe viene por haber escuchado la palabra de Dios. Eso no es lo que dice el texto. Más bien dice que por haberme expuesto a la palabra de Dios, ahora tengo la capacidad de poder escuchar. Y como puedo escuchar la voz de Dios, ahora crece mi fe. Eso es lo que dice el texto. La fe crece por lo que estoy escuchando ahora, no por lo que haber escuchado antes, no por lo que escuché el domingo pasado en el mensaje, no por lo que escuché ayer en la casa o cuando nos juntamos, es por lo que estoy escuchando ahora. Si ahora estamos escuchando la voz de Dios, mi fe crece. Oro para que aprendamos todos los lenguajes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla de muchas maneras. Dice la Biblia que habla en visiones, en sueños, utiliza la naturaleza, utiliza personas, utiliza circunstancias, muchas maneras. Y oro para que Dios active en nosotros y lo mejor y lo que más me encanta es que Dios me habla a mí de una manera y a vos de otra. De diferentes maneras, pero que encontremos la manera en que Dios nos habla, pero para poder hacer crecer mi fe todo el tiempo. Decimos, vivimos por fe, pero vivir por fe significa estar entonces anclado a lo que estoy escuchando ahora de Dios. Porque si solamente yo limito a que mi fe crece cuando leo la Biblia, entonces ¿qué pasa cuando yo me voy al trabajo? Que no estoy leyendo la Biblia. Entonces vivir por fe significa que yo todo el tiempo tengo que estar conectado a lo que Él me está diciendo ahora, porque mientras más conectado estoy con eso que estoy escuchando, mi fe está creciendo. Ahora, si tengo incredulidad, eso significa entonces que estoy escuchando otras voces. Porque si la fe crece por el escuchar la voz de Dios, entonces la incredulidad crece por escuchar otra cosa. Bueno, tengo algunas cosas más para decirles. Quiero decirles que la incredulidad es algo que le molesta muchísimo a Jesús, por eso Él corta con eso. Gente incrédula, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo soportarlos? Así que es un tema, digamos, el tema de la incredulidad. Quizás sos incrédulo en algo, pero en otras cosas vos estás creyendo. A lo mejor soy incrédulo en esta parte nomás y yo creo, digamos, que Dios lo puede sanar, pero no creo que yo pueda hacerlo. Pero la intención que tiene Jesús es eliminar todo tipo de incredulidad. Todo tipo de incredulidad. Todo tipo de incredulidad. La incredulidad compite con la fe. Mientras menos escuchamos la voz de Dios, más incrédulo me vuelvo. Porque la fe siempre va a venir por escuchar su voz. Siempre. Si quiero tener más fe, tengo que buscar la voz de Dios. Eso es lo que me sostiene. Bien, en la Biblia encontramos muchas medidas de fe, ¿no? En este hombre, no sé si ustedes pueden encontrar otra, pero vemos como una fe muy débil, ¿no? No solo vemos incredulidad, sino también vemos un poquito de fe. O sea, tener incredulidad no significa que no tengamos fe, porque todos recibimos
una porción de fe. Y es suficiente para habernos acercado a Jesús, es suficiente para permitir que Él nos transforme, es suficiente esa porción de fe para transformar vidas, para cambiar la atmósfera. Pero la fe de este hombre es como una medida pequeña, ¿no? La Biblia nos muestra que el centurión tenía la más grande medida de fe. Dice, no he encontrado en Israel, dice, una fe tan grande como la de este hombre. Di la palabra, dice, no necesito que venga y pongas tu mano. Vos decilo nomás y eso sucede. Eso es la fe top. Pero este hombre ni siquiera cree que Dios puede hacerlo, que Jesús puede. Porque él dice, si podés, hace algo, dice. Si podés, hace algo. En la desesperación creo que todos nosotros hemos hecho una oración así. Le decimos, Señor, por favor, si podés, hace algo. Si podés, hace algo. A Jesús como que lo pone loco eso. Y dice, ¿cómo que si puedo? Y dice, para el que cree, dice, todo es posible. Me encanta lo que hace Jesús acá. Él trabaja su incredulidad y le aporta lo que él sí tiene que creer. ¿Para qué? Para que cuando suceda lo que él estaba a punto de hacer, eso active aún más su fe. Me gusta eso porque de nada serviría que Jesús haya hecho el milagro y lo deje así con incredulidad. Entonces Jesús lo posiciona en la fe correcta. Mira, si vos crees, para el que cree, todo es posible. Entonces él dice, yo creo, dice. Ayudá mi incredulidad, pero creo. Ahora creo. Él le dijo, no sé si podés. Pero Jesús interviene y le dice, mira, para el que cree todo es posible. Y ahí cambió su perspectiva. Aunque débil quizás, su fe fue suficiente para lograr que el maestro cambie la realidad, ¿no? Cambie su vida. Me encanta eso. Eso me gusta. Jesús nos enseña que la fe es activa. Es agresiva por naturaleza. Tiene objetivo, tiene propósito. La fe atrapa la realidad del reino y lo hace con fuerza. Eso es lo que decíamos hoy. Es la oración del Padre Nuestro, ¿no? Que el reino venga, que el cielo, digamos, se haga acá, en la tierra. Eso es lo que orábamos, ¿no? Y la fe tiene esa capacidad de traer con fuerza, dice, los violentos, dice, son los capaces. La fe atrapa al reino. Imagínate ese problema que te vino a la mente, que estás atravesando. Imagínatelo como un muro, como algo grande que vos no puedas derribar. La fe lo que hace es agarrar el reino y con violencia destruye el imposible. Eso es lo que hace el reino. Porque el reino gobierna, el reino de los cielos gobierna sobre todo reino. Eso es lo que declaramos de Jesús, que Él es rey sobre todo. La realidad natural no puede soportar el reino. La fe hace eso posible. La fe hace posible eso. Todos nosotros para recibir un milagro o para orar, a veces decimos, sé que puede Dios hacer esto. El infierno cree eso también. El infierno cree que Dios puede también hacer eso. Así que yo dudo igual que cuando digamos así realmente eso sea fe. Creer simplemente que Dios puede hacer algo. La fe hace mucho más que eso. La fe sabe que Dios lo hará, no simplemente que puede hacerlo. La fe afirma que Dios va a hacer eso. Simplemente lo va a hacer. O mejor, lo está haciendo. Sin creer que para nosotros no hay nada imposible o no anclarnos a la verdad de que todo es posible para los que creen, vamos a vivir intimidados, controlados por las malas circunstancias que nos atraviesan, que nos toca vivir,
Y se vuelve demasiado fácil para nosotros aceptar que todas las cosas que nos pasan simplemente es porque tenían que pasar. Eso no me desafía en nada a mí. Simplemente aceptar la situación que me pasa o la situación en los demás. Pero sabemos que que el reino de Dios es donde habita todo lo que es imposible. Todo es posible para Él. Todo. Él es Dios. Nosotros somos finitos. Pero Él ha hecho una hermosa excepción. Y lo leíamos hoy. Él hizo que su reino, el reino de lo posible, nosotros podamos, también poder experimentar, tener la experiencia de que nada es imposible tampoco para nosotros los que creemos. La fe nos da acceso a eso. Ese es el privilegio que nos ha dado. Me encanta. Así que bueno, quiero invitarte a orar, tener un tiempo de oración. Señor, realmente es muy desafiante vivir por fe. Necesitamos creer que todo es posible para vos y que también todo es posible para nosotros los que creemos. Nosotros queremos responder conforme a esta convicción. Señor, que las situaciones de la vida donde veamos imposibles, enfermedades incurables como el cáncer, que en realidad veamos una oportunidad para asumir el riesgo de traer el reino a nuestro mundo, de traer el cielo acá. Hay cosas que suceden que son un misterio para nosotros, porque nosotros hemos visto y lo hemos presenciado acá en este lugar, cómo vos has curado a una persona de cáncer, pero de repente nos encontramos con otras situaciones, otras realidades, donde no pasa la sanidad. Y es un misterio para nosotros. Pero no queremos sacrificar nuestra fe de creer que vos sos un Dios de lo imposible. No queremos tampoco sacrificar nuestra fe en el altar del razonamiento, donde intentamos explicar cosas que lo hacemos humanamente nomás. Nosotros queremos vivir por fe, explicar lo natural simplemente con lo sobrenatural que vos sos. Señor, fe, sé que es asumir riesgos y como decíamos hoy, quizás a veces no estamos tan convencidos, pero queremos orar de la misma manera en que Jesús oró, trayendo al cielo. Nosotros hemos hecho este lugar para que vos vengas y tu presencia se manifieste y sabemos que cuando vos te presentás, las realidades cambian. Cada uno de nosotros tiene una necesidad específica. Vos has puesto en nuestro corazón y en nuestra mente un imposible. Y sé que para nosotros humanamente puede ser complicado. Puede ser agresivo. Puede ser que intente traernos incluso depresión porque bueno, no damos más. A veces estamos demasiado cansados de luchar siempre con lo mismo. Pero de la misma manera que lo hiciste con este hombre y con este hijo, Jesús, te pedimos que aparezcas. Sos vos, Señor, en nosotros también. Te pedimos que
Si es nuestra situación, si es nuestro imposible, Señor, aparece ahora. Yo oro por mis hermanos, para que, como es en el cielo, así sea en ellos. Yo declaro vida ahora en este lugar. Toda enfermedad, no nos pertenece ninguna enfermedad, así que la echamos fuera de nosotros. Así como hizo Jesús, ordenamos a la enfermedad que salga de nosotros y que no vuelva nunca más. Nunca más. Vos sos el Dios que hace todo posible para los que creen. Aumenta nuestra fe, Señor, y derriba toda incredulidad. Perdón por escuchar otras voces. Quiero poner mi oído un poco más atento a tu voz. Sé que estás hablando, sé que hablas fuerte. Hace crecer nuestra fe porque te necesitamos, Señor. Sé que estás operando. Vos sos nuestro mejor médico. Así que a vos vamos. Estar acá.